La historia de EC Comics, editada por Taschen, es uno de esos libros imprescindibles para entender la cultura popular de la primera mitad del siglo XX. Cubre el periodo de 1933 a 1956. Su autor es Grant Graysman y, como podéis ver, es un libro de gran formato. Nada más abrir la portada ya nos damos cuenta de qué va esto. Marcianos, monstruos, un repertorio terrorífico de asesinos, ciencia ficción y horror a raudales, ilustrados de la manera más convincente y melodramática posible. La primera parte cubre los años 33 al 47, cuando la editorial fue fundada y dirigida por Max Gaines. La intención de Max era crear cómics básicamente educacionales, instructivos, y de ahí el título, Educational Comics. Las escenas de la Biblia o de la historia americana predominan en esta fase de la editorial, en la que Max consiguió consagrar el modelo de negocio. Mientras Max Gaines, a quien vemos en la fotografía superior, trabajaba en forma de la educación americana, su hijo Bill, a quien vemos en estas otras fotografías de la página siguiente, se divertía de lo lindo y disfrutaba de la fortuna familiar viajando por todo el mundo y, como digo, divirtiéndose bastante. Pero el padre Max sufrió un accidente de navegación, un accidente mortal cuyas causas nunca han sido totalmente esclarecidas. Su pequeña embarcación de recreo fue embestida por una motora a toda velocidad en el lago donde disfrutaba de un fin de semana. Este trágico accidente provocó que Bill Gaines, el hijo, tuviera que regresar apresuradamente para hacerse cargo de la editorial. Al principio, Bill Gaines no quería saber nada de cómics, no le interesaba, era algo que le había interrumpido su ocio, sus vacaciones, pero poco a poco le fue entrando el gusanillo del cómic, el gusanillo del negocio. Eso sí, su interés no estaba tanto en lo educativo o en lo instructivo como en el entretenimiento puro. Y así la E de educacional pasó a ser de entretenimiento. El gusto personal de Bill Gaines orientó progresivamente el dibujo a mayores dosis de truculencia, horror, acción, dramatismo, lo cual además se vendía de perlas. EC Comics puso el rumbo hacia un género de turbulencia terrorífica que alumbró cabeceras como los míticos Cuentos de la cripta o La bóveda del horror. Cada paso de página de este magnífico libro supone una vuelta de tuerca adicional en el diseño de escenas escalofriantes, macabras, que hoy nos resultan, sin embargo, casi enternecedoras, dado lo mucho que el horror todavía ha progresado en los últimos 70 años. Dibujantes tan hábiles como Al Feinstein, Jack Davis o Johnny Craig resultaron decisivos en la colaboración con Bill Gaines para la producción de estas obras maestras del cómic terrorífico. El éxito editorial fue enorme, pero como suele pasar, se les fue un poco de las manos. Las publicaciones de EC Comics se hicieron tan populares y alcanzaron tal difusión que la sociedad bien pensante empezó a preocuparse por el impacto en las tiernas mentes juveniles, por el impacto en sus hijos. En 1948, el psiquiatra Frederick Bertham, un tipo muy interesante, por cierto, publicó Psicopatología de los libros de cómics, generando un debate que dio lugar a la creación de una asociación de editores con el objetivo de autorregularse para evitar la censura. Sin embargo, pocos años después, el mismo autor, Bertham, publicó La seducción de los inocentes, y entonces se originó una comisión de investigación en el Congreso estadounidense, una comisión sobre delincuencia y violencia juvenil, en la que se identificó a los cómics como una influencia negativa y dañina entre la juventud del país. Bill Gaines fue llamado a declarar ante esta comisión, y las actas de sus declaraciones no tienen desperdicio. Cuando el fiscal sostuvo ante Bill Gaines esta magnífica portada que podéis ver y le hizo la pregunta: «Señor Gaines, ¿cree usted que este dibujo podría calificarse como de buen gusto?», Bill respondió sencillamente: «Sí, para un amante del género de horror, desde luego es de muy buen gusto». Pero a pesar de esta brillante defensa, ya sabemos que es difícil luchar contra la moral bien pensante en cualquier tiempo y momento. Aquella audiencia fue el principio del fin de EC Comics. Se impuso una censura previa, ahora sí, a la publicación, entre cuyas normas estaba, por ejemplo, que en la portada no pudieran aparecer las palabras horror,
terror o raro, el weird inglés. Obviamente las principales publicaciones de EC Comics tuvieron que desaparecer. El cómic evolucionó después hacia el modelo Marvel, con superhéroes defendiendo los valores de una América líder, no solo del mundo, sino del universo. Hoy en día, cualquier informativo de televisión, a mediodía o por la noche, nos bombardea con historias muchísimo más horripilantes que cualquiera de las portadas de los cuentos de la cripta o la bóveda del horror. Por eso, repasar este libro, la historia de EC Comics, resulta curiosamente instructivo y nos hace comprender muchas cosas sobre la historia de la cultura del siglo XX, de la cual somos, naturalmente, los herederos.